Lunes de la semana 18 del tiempo ordinario. Del Evangelio de Mateo 14, 22, 33. Después que se sació la gente, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús, pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Qué poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Mateo recoge el recuerdo de una tempestad vivida por los discípulos en el mar de Galilea y lo hace para invitar a sus lectores a escuchar, en medio de las crisis y conflictos que se viven en las comunidades cristianas, a escuchar la llamada apremiante de Jesús a confiar en él. El relato describe de manera gráfica la situación. La barca está literalmente atormentada por las olas, en medio de una noche cerrada y muy lejos de tierra. Lo peor es ese viento contrario que les impide avanzar. Hay algo, sin embargo, más grave. Los discípulos están solos. No está Jesús en la barca. Cuando Jesús se les acerca caminando sobre las aguas, los discípulos no lo reconocen y, aterrados, comienzan a gritar llenos de miedo. El evangelista tiene buen cuidado en señalar que su miedo no está provocado por la tempestad, sino por su incapacidad para descubrir la presencia de Jesús en medio de aquella noche terrible. La Iglesia puede atravesar situaciones muy críticas y oscuras a lo largo de la historia, pero su verdadero drama comienza cuando su corazón es incapaz de reconocer la presencia salvadora de Jesús en medio de la crisis y sobre todo de escuchar su grito: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». La reacción de Pedro: «Si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». La crisis es el momento privilegiado para hacer la experiencia de la fuerza salvadora de Jesús. Es el tiempo privilegiado para sustentar la fe, no sobre tradiciones humanas, apoyos sociales o incluso devociones piadosas, sino sobre la adhesión vital a Jesús, el Hijo de Dios. El narrador, el evangelista, resume la respuesta de Jesús en una sola palabra: ven. Y aquí no se trata de una llamada a ser discípulo de Jesús, es una llamada diferente y original, una llamada que hemos de escuchar todos en tiempos de tempestad. La llamada a caminar hacia Jesús sin asustarnos por el viento contrario y dejándonos guiar por su espíritu favorable. Y como aquellos discípulos puede surgir una duda constante, una duda que va perforando nuestra existencia. Ante los problemas, la crisis,
no tener a nadie a quien acudir. O dicho de otra manera, no querer reconocer la presencia de Jesús como compañero de camino, de tormenta o de soledad. No oír la voz del Maestro que nos dice en medio de la tormenta: ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Es una invitación que se nos hace a vivir nuestra vida mirando a Jesús, mirándole a Él, caminando hacia Él. Que Jesús sea la meta de nuestra caminar. Eso es una clave para vivir, una tabla de salvación en medio del impetuoso oleaje, que siempre lo habrá. Pero nos toca a nosotros la respuesta. ¿A qué esperamos? Recibe la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.